Tenemos ahora lo que el pueblo expresa con relación a las reformas. Nuestros micrófonos estuvieron con los ciudadanos y ellos se manifestaron así. Veamos. Todos sabemos que nuestro país requiere con urgencia una reforma nacional. Ante esta situación, nuestras cámaras salieron a las calles para recoger el sentir de la población. Y esto fue lo que encontramos. Bueno, empezar por el Poder Judicial, yo creo, ¿no? Una de las... normalizar las leyes y, bueno, que este gobierno pues haga algo por la gente más humilde, ¿no? Que es lo que más necesita hoy en día. La honestidad, pues, ¿no? La honestidad antes que cualquier cosa. Que todos digan las cosas como realmente son. En primer lugar creo que es toditito lo que es el sistema vehicular, totalmente claro, el transporte público, que es lo principal, porque genera un caos tremendo, la bulla mismo, el ambiente, todo esto. Seguridad, pero seguridad para todos, porque estamos viviendo un momento crítico, mucho ratero, mucha delincuencia. La descentralización, que es la gran reforma del Estado, que no está caminando como debiera ser. La educación. Hay que comenzar de fondo, a base, con la primera infancia. La reforma educativa. ¿Por qué? Porque es la base fundamental de todo ser humano. La cultura, por favor. Estamos pero en nada. Nos falta cultura a todo nivel, desde los más pobres hasta los más ricos. Hay demasiada corrupción. En toda entidad pública, donde ponga usted el ojo, hay corrupción. Lo que sí necesita un poco más incidir en el tema educativo y en el tema de la comunicación del conocimiento. Yo creo que esa es la base. Comunicación del conocimiento. Significa medios como ustedes poder difundir programas realmente culturales. Los puntos que se tienen que trabajar con urgencia vendrían a ser el tema del transporte público, la corrupción en el país y el tema de educación. Con la cámara de Jorge Jara, Ángel Riguera, el 11 Informa. Vamos al comentario del panel de lo escuchado, frente a las opiniones del público y los teléfonos abiertos. José Rocha. Hay un tema que se está tocando aquí en las propuestas. Bueno, yo la verdad no he tenido tiempo de leer todo porque recién tengo el documento en mano, pero hay un tema aquí que discutíamos que me parece importante y es el tema, como mencionaba el doctor Vargas, el tema de descentralizar, ¿no es cierto? Entre las propuestas para el debate que se plantea aquí, me parece muy interesante, es el disminuir ministerios para entregar responsabilidades a regiones y municipios locales o regionales o departamentales. Y eso está bien, pero tendríamos que empezar por crear organismos sólidos o partidos sólidos en las regiones, para que cuando se entregue estas obligaciones a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales, no nos llevemos el chasco de, entre otras cosas, la corrupción, el desorden y la falta de capacidad, ¿no es cierto?, que hemos visto ya y que estamos viendo en algunas regiones que nacen. Lo que está ocurriendo en diversas zonas del país creo que es evidente en el tema de gastos presupuestales, y al sumarle nuevas cargas a estas regiones, como debería ser para empezar la descentralización, primero tendríamos que empezar por tener organismos realmente sólidos que dirijan las regiones y los municipios. Te has dirigido a partidos políticos y aquí tenemos información del Jurado Nacional de Elecciones que ha cancelado la inscripción de las agrupaciones fujimoristas y Cumple y Nueva Mayoría, otras agrupaciones como Renovación Nacional, Fuerza Social, así como 8 más, han perdido su inscripción ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, incluyendo Fuerza Social, que es de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ya no tiene inscripción. También Despertar Nacional, Adelante Fuerza Nacional, Justicia, Tecnología y Ecología Juste. Todos ellos han perdido su inscripción en el jurado y tendrían que comenzar de cero si quieren continuar a juntar firmas hasta un número de 494.000. Vamos con el doctor Manuel Cornejo. Sí, efectivamente ya el doctor Maya Vargas lo manifestó, que la reforma tiene que hacerse a partir de la reforma precisamente de la Constitución, porque esa es la madre de todas las leyes. En relación, por ejemplo, en lo que se refiere a educación, entendemos de que, por ejemplo, se han dicho que no deben hacerse reformas, pero sin embargo se han hecho reformas. Por ejemplo, se hizo una reforma para tratar de quitar educación física de educación primaria, desconociendo que la educación física, es decir, el movimiento, es importante para el desarrollo intelectual en esta etapa escolar, pero sin embargo se dice sin conocimiento.
Por otro lado, acá en el documento que nos han presentado, felizmente dice de que hay que desarrollar las capacidades de los alumnos, pero actualmente las capacidades de los alumnos están disminuidas totalmente, seriamente diría yo, dramáticamente, porque los contenidos o los conocimientos que se les ofrecen no solo, en todos los niveles educativos se dan a un 40 o 30% nada más. Entonces, ¿cómo es que vamos a producir tecnología si no tenemos que reformar la educación para permitir que esos conocimientos logren introducirse en estos alumnos y que eso sí van a lograr las reformas que corresponden al futuro? Sí, y doctor Vargas Aya con su intervención. De la breve encuesta que acabo de ver en las calles, la ciudadanía, bueno, tiene poca información, poco conocimiento acerca de lo que significa reforma. Tienen idea universal de las cosas. Por ejemplo, hay una buena propuesta que hay que acabar con la corrupción. Ocurre que para acabar con la corrupción no ganamos nada reformando el Estado. Para acabar con la corrupción hay que reformar el Código Penal. Qué cosa muy diferente, ¿no? Por supuesto, y eso no está en el documento. Hay que reformar el Código Penal para eliminar la prescripción de los delitos en agravio del Estado, por ejemplo, para establecer la permanente inhabilitación a perpetuidad de los funcionarios que han cometido delitos, que han sido condenados por corrupción, porque no hay derecho que después que son habilitados vuelven de nuevo al mismo cargo, con toda desfachatez. Pero principalmente en el Perú hay que reformar al hombre peruano. Es la principal reforma que necesitamos en el país, reformar al hombre peruano. Y esto es cuestión de generaciones. Nos hemos descuidado mucho durante 190 y tantos años, casi 200 años, en que se ha deformado a la sociedad peruana. En cuanto se refiere a los ministerios, por ejemplo, bueno, eso es adjetivo. Puede haber mucho, efectivamente hay exceso de ministerios. Hay exceso de ministerios. En los Estados Unidos hay 8 secretarías, una potencia del mundo, ¿no? ¿Para qué tanto ministerio? Aquí están subdivididos. Ya pero es federal, ¿no? ¿Ah? Pero es federal Estados Unidos, es distinta a la normatividad. Sí, sí, pero no hay ministerio en los estados. Solamente el Parlamento. Esa es la verdadera descentralización. Su gobernador por parte del Ejecutivo. Hay un gobernador y los estados. Ahora, pero es un país que tiene 300 millones de habitantes, además también. El Perú tiene 30 millones y tiene 800 ministerios, ¿no? Bueno, entonces hay que cambiar todo eso. La burocracia, hay que achicar el Estado en el país. Y finalmente, en cuanto a los partidos, eso es vital. Rocha ha planteado que si no hay partido político no funciona. Bueno, no funciona en la provincia, tampoco acá, ni en Lima, ni en ninguna parte. Hay que reformar el Código Penal, la Constitución Política del Perú en el aspecto del capítulo político. Ley de partidos políticos. Para reforzar, para construir partidos políticos. El Perú no puede haber más que 2 partidos, como en cualquier país organizado. Aquí en cada elección hay 25 partidos. Esos no son partidos. Son grupísculos que se forman en la chingana de la esquina, en la bodega del chino, ¿no? Y eso que hay varios fusionados, dentro de esos 24 se fusionan un montón. Sí. Sin contar los regionales. Esto se parece a la comida peruana, una chaifainita. Quería contar algo, doctor Cornejo. Sí, precisamente rescatar lo que está diciendo el doctor Vargas en relación a la transformación de la mente del peruano. Y la transformación de la mente del peruano se hace a través de la educación. Pero no solamente la educación formal, como es la que tenemos y que es una catástrofe, pero también por la educación informal, que son los medios de comunicación, lo que tenemos en el ambiente. En unas encuestas anteriores se observa de que los retrojóvenes no tienen conocimiento de nada, desconocen totalmente nuestra historia, desconocen los héroes que nos han defendido nuestra patria. ¿Esto qué significa? Que en el ambiente no está flotando cultura, no está flotando conocimiento. Eso es la educación informal. Y si la educación formal también es catastrófica, ¿qué vamos a esperar de ellos? O sea, la culpa no es de nosotros. Entonces, ¿qué está flotando en este momento en el ambiente? Está flotando simplemente mercantilismo, está flotando alienación, está flotando enajenación. Eso es lo que hay.
está flotando el valor del hombre, pero el valor monetario del hombre, no como ser humano. Además, acá hay algo interesante, Rafael, que creo que debemos rescatar, porque acá hablamos todos los días de transformación y de cambios y de transformación constitucional. Desde mi punto de vista, las transformaciones en los países para que funcionen se dan de manera generacional. O sea, aquí puede haber una transformación en la Constitución que cambie un poco la estructura del Estado y seguramente reúne algunas cosas, pero la real transformación en el país se va a dar de manera generacional. Ahorita se tiene que apuntar, no a nosotros, se tiene que apuntar a la niñez, a los niños, a ellos que están naciendo, estas nuevas generaciones, para que puedan aplicar correctamente los cambios constitucionales o las normatividades que se vayan a dar. Los cambios en un país, para que tengan base sólida y fortalecimiento, se tiene que dar de manera generacional. Correcto. A propósito, un minuto, adelante, de lo que señala el doctor respecto a la educación. Mire, por rara coincidencia, he tenido aquí un documentito que aparece en todos los diarios y casi todas las universidades del Perú. El Perú se da el lujo de tener muchas más universidades que el Imperio Británico, por ejemplo, ¿no? Ese es el colmo. Y aquí tenemos más universidades, no sé quiénes son los catedráticos de esas universidades. Aquí hay un aviso que dice Perú, no, ¿dónde está? Este es otro. Sí, aquí hay un aviso de la famosa educación, doctorado o ciencia a distancia. ¿No? Aquí está. La Universidad Santa María, Universidad Católica, ofrece maestrías, gerencia de salud. Fíjense ustedes, gerencia de salud pública, en salud a la distancia. En salud hay que aprender en el hospital con los enfermos. ¿Cómo a la distancia? ¿Quién dice que yo puedo ser médico a la distancia? En esa universidad enseña o he estado la ministra Salas. Bueno, su alma mater. Esto ofrecen todos los días. Derecho constitucional, derecho de desarrollo, operación del medio ambiente, salud mental del niño a la distancia. Va a ser un técnico en salud mental sin conocer un niño. Les recomiendan pura teoría, doctor, entonces, puros libros. Claro, entonces, esta es una tragedia. Hay que reformar por eso el hombre peruano, reformar el país, reformar el Estado. En suma, volvemos al origen. Hay que hacer la gran transformación de este país. Que el señor Ollanta, el 28 de julio, nos anuncie que va a cumplir por fin, si quieren parte, con sus promesas. Creo que la gran reforma, y ustedes han coincidido, es en cuanto a reconocer una generación que ahora no apuesta por el cambio. ¿Cómo hacer que despierte esa generación? Brevemente, antes de irnos a los titulares, y también, amigos, vamos anunciando que el diario La Primera, voy a darles detalles de ello, ha señalado cosas importantísimas sobre la Teletón, sobre cómo no debería darse esa Teletón, con una manipulación del poder mediático y económico chileno en nuestro país. Esa generación, ¿cómo despierta esa generación? Comenzamos con José muy brevemente. Es más fácil cambiar la Constitución que poder hacer despertar una generación. Así de sencillo. Para poder despertar una generación, Rafael, tenemos que estar de acuerdo todos. Desde el hogar, como núcleo del desarrollo familiar, los profesores, los medios de comunicación que hasta ahora no quieren reconocer que cumplen un papel realmente importante en el desarrollo de las diferentes generaciones, porque cada vez nacen generaciones más pegadas a los sistemas de comunicación, pero como un tema de distracción y no como un tema de alimentación mental, de cultura, de desarrollo, de importancia, de temas importantes para nuestro país. Es complicadísimo, pero tiene que haber un régimen pues que te diga, señores de medios de comunicación, dejen de dar cochinadas. Señores padres de familia, por favor, si ustedes no tienen un comportamiento correcto, van a tener el rigor del caso. Eso nos cuesta todavía, ¿no? Es la única forma, creo yo. Después de las 10, Rafael Correa se dirige a los jóvenes de Latinoamérica. Muy brevemente, antes de la pausa, doctor Cornejo y doctor Vargas Aya. Sí, claro que sí. Realmente es una tarea bastante difícil, pero yo creo que ya se está empezando. Se está empezando acá, en este set. Por primera vez, creo que escucho en un medio de comunicación este tipo de debates, que en otros canales en este momento no se toca por ningún motivo. Por alguna razón será. Es decir, pretender siempre que nuestros alumnos estén por debajo del nivel de razonamiento que tienen actualmente, espero que no se ofendan, pero es una realidad, lo digo como profesional, pues lo veo en las aulas y lo digo con mucha tristeza, lo veo en todos los niveles educativos y creo que esto va a durar un poco, pero hay que empezar. Correcto. Doctor Vargas Aya. La principal decisión, tal como dice Rocha, efectivamente, ha de ser hacer cumplir la ley, que se cumpla la ley. Por ahí comienza la reforma. Porque si no, todas las demás reformas que se hagan, ya se han hecho muchas reformas en el país.
Hay 22 constituciones, cada constitución ha reformado la otra, y esta es una tragedia. Correcto. Aquí hay que descentralizar el país. Aquí lo único que se ha descentralizado, además del Poder Judicial, se ha descentralizado la corrupción. Es lo que ha tenido éxito. Sí. Doctor, vamos a regresar, vamos a los titulares, hacemos una pausa y volvemos con mucho más el panel y el público con los teléfonos abiertos.